trabajamos en diferentes partes del mundo y en todo lugar hay ese calor humano. Pero no hay ningún lugar como Brasil para hacerlo sentir en carne y hueso, con abrazos y besos y realmente calor humano. Entonces, ustedes nos hacen sentir en casa y se siente bien estar entre ustedes. El tema que hemos puesto esta mañana, y primero espero que si hablando español despacio se puede entender, y si hay algo que no se entiende, por favor pregunten o paren. El tema es, o el deseo es darles un vistazo, algunas imágenes, algunas ideas de qué es lo que se hace a través de la Misión Alianza en el resto del mundo también. Y lo hacemos con tres propósitos. Uno, lo voy a tratar de relacionar con lo que es la estrategia de la Misión Alianza, para que los ejemplos sea algo que nos ayuda a entender la característica del trabajo, la esencia del por qué estamos haciendo las cosas. Entonces, algo con la parte estratégica. Y el otro objetivo es darles la oportunidad de sentir que son partes de algo más grande, una familia internacional que responde a las necesidades de las personas en muchos lugares del mundo, y que conozcan algo de lo que suceda, que puedan interceder por lo que se hace también en otros lugares y sentirse parte de esa familia más grande. Y el último propósito es tal vez darles algunas ideas de lo que se hace en otros lugares, que pueda ser también insumos para sus proyectos, por lo menos conocer dónde existen experiencias que puedan ser algo similares y con quién nos podemos contactar para tal vez recibir algo de sus recursos, compartir experiencias, etc. Entonces, eso es la intención. Y me tienen que parar si hay algo que no entienden o si no cobra sentido para ustedes. Ese es el mapa que demuestra dónde estamos trabajando como Misión Alianza. Y solo para darles un vistazo rápido, se empezó el trabajo aquí en la China en 1901. Entonces ya este año cumplimos 111 años, debe ser un aniversario, ¿no? 111. Por 111 años y casi por 50 años la Misión Alianza estuvo solo en China. Desde el inicio, la característica del trabajo ha sido eso de la salud física y la salud espiritual. De predicar el Evangelio y más que todo un trabajo dirigido a la salud física con atención médica, con hospitales, etc. Y estuvimos solamente en China hasta 1948-49, donde todos los extranjeros tenían que salir de la China por la revolución. Y primero se pasaron a Taiwán, que se considera independiente, mientras China lo considera suyo. Pero una isla pequeña, justo fuera de la costa de China. Y yo creo que los primeros años, más que todo con la intención de volver,
de ver cuánto tiempo demorará hasta poder volver a la China. Ahí también en Taiwán se hizo un trabajo de iglesias como también de atención médica. Se han construido 2 hospitales bastante grandes. Se ha trabajado bastante con gente discapacitada. Había una epidemia de polio, entonces atendiendo a niños con polio, haciendo la construcción de, no sé cómo se llama en español, pero sus herramientas para que puedan, sí, prótesis y todo tipo de apoyo para que podían caminar, moverse, participar en la sociedad. Luego también se expandió el trabajo en Asia, a Vietnam, a Corea por un tiempo, a Japón y a las Filipinas. Japón y Taiwán es de los países donde estamos por salir, ¿no? Los últimos años no ha habido apoyo de proyecto, pero estos son los 2 países donde tenemos misioneros así pioneros que han estado más de 30 años. Ya el trabajo está autosostenible, las cosas están marchando y tenemos un compromiso con los misioneros de estar con ellos hasta que se jubilen. Entonces, de Japón, el próximo año ya dejamos de apoyar a la pareja misionera ahí y 2 años y medio más en Taiwán, pero estamos por salir. Y claro, en el momento cuando se inició el trabajo ahí, esos países eran también países pobres. En los 50, fines de los 40, hoy en día no es la característica de esos países. Todavía existen necesidades, pero en comparación a otros lugares donde estamos trabajando, ya no se justifica ese tipo de intervención que había antes. Pero una de las cosas interesantes que les quiero compartir, aquí en Taiwán hay un hospital grande que tenía como misión apoyar a la gente pobre de su región. Ahora no hay tanta pobreza en esa región, pero el hospital ha mantenido ese espíritu misionero. Entonces, el hospital en Taiwán tiene proyectos misioneros en la China, en Malawi, en África, en Kirguistán, en Myanmar, Burma. Y fue con el capital donado por el hospital en Taiwán que se inició el trabajo en Ecuador. Entonces, hay un intercambio de recursos y un espíritu misionero que también sigue vivo en esos países donde no hay hoy en día las mismas necesidades. Luego, fines de los 70, 79, los 80, se inició el trabajo en Bolivia, en el altiplano y luego más en la zona tropical. Se pasó a Ecuador, se inició el trabajo ahí 94 más o menos. Y Brasil, ya conocen la trayectoria aquí. Los 2 países más nuevos es Camboya, donde iniciamos una cooperación a partir del 2007, y el único país en África donde estamos a partir del 2008-2009, África del Oeste. Entonces, eso como mapa. Si volvemos a nuestra visión, es de que damos oportunidad a la vida. Es una misión o una visión corta, pero para nosotros cobra mucho sentido, de que en el sentido físico, también como en el sentido espiritual,
queremos dar oportunidad a la vida, porque somos del Dios de la vida, Él que da vida y vida en abundancia, Él que es el Rey de la vida. Y queremos que todo lo que hagamos promueva la vida en toda su plenitud. Vida para todos. En nuestra misión estamos diciendo que los pobres y discriminados tengan un encuentro con el amor de Jesús expresado en palabras y hechos. Para nosotros es importante las dos cosas. Y tal vez en nuestro contexto noruego hay mucho que nos jala por el lado de los hechos y hasta uno se siente medio incómodo con la parte de la palabra, porque en el contexto noruego lo de misiones, predicar la palabra, suena como algo del imperialismo, de imponer las cosas, y hay toda la historia, la trayectoria de las misiones. Entonces, en nuestra sociedad posmoderna, eso de predicar la palabra nos cuesta. Y por eso, para nosotros ha sido importante decirlo explícitamente para no perder esa esencia de nuestra misión, de nuestra institución. Queremos que la gente tenga ese encuentro con el amor de Jesús en palabras y en hechos. Y decimos que juntos lucharemos por liberar los recursos y oportunidades que Dios nos ha dado a todos. Y es una misión que expresa algo de esa idea del empoderamiento, de la convicción de que en los lugares donde vamos, en las personas con quienes nos encontramos, existen recursos. No llegamos a comunidades vacías, con nuestro paquete de recursos, con apoyo material, financiero, sino que llegamos a personas, a comunidades que ya tienen sus estrategias de sobrevivencia, tienen sus conocimientos, tienen sus recursos. Y juntos queremos liberar esos recursos al favor de la vida. Tenemos 3 valores como institución: cercano, capaz y valiente. Queremos conocer bien la realidad de las personas. No queremos ser una institución que solamente envía dinero muy de lejos, sino que queremos estar lado a lado con la gente, porque creemos en esa esencia de relaciones interpersonales, de que se trata de caminar juntos. Queremos ser profesionales, pensamos que la gente pobre merece los mejores proyectos. No tienen tiempo, no tienen el lujo de gastar sus esfuerzos en proyectos que no valen la pena. Por respeto a las personas, queremos ser profesionales, hacer lo mejor que se pueda, porque eso es lo que merece la gente. Y queremos ser valientes, en el sentido de intentar probar nuevas cosas, de ser innovadores, de ser creativos, pero también ser valientes en desafiar las estructuras, el poder cuando se merece, porque también es parte de la realidad. Y por lo menos en nuestro escritorio en Noruega, cuando estamos reunidos con el grupo de líderes, discutiendo, tratando de tomar decisiones, muchas veces nos volvemos a esos valores y nos preguntamos, la decisión que tomamos ahora en esa situación, ¿qué significa ser valiente? ¿Somos valientes si hacemos eso? ¿Somos profesionales, capaces? ¿Estamos tomando decisiones a favor de estar muy de cerca con la gente? Y queremos que esos... Cerca, para algumas, para que a gente entenda em português, é proximidade. A questão da proximidade. Gracias. Obrigada. Entonces, eso es el marco de valores que tenemos. Y tenemos esos objetivos generales de que haciendo esas cosas queremos combatir la pobreza, promover la justicia y edificar el reino de Dios. Eso es lo que nos guía. Y
por ejemplo, si queremos combatir la pobreza, ahora sí la situación en Taiwán y Japón es otra. Entonces significa que, bueno, si vamos a ir por esos objetivos, ya hay que hacer algunos cambios, porque no se justifica con ese objetivo ahora. Claro, todavía existe injusticia, existe la necesidad de edificar el reino de Dios en esos lugares también, pero queremos que eso nos guía. Y ahora voy por lo que es la parte principal, el cómo hacemos las cosas. Y ahí es donde les quiero dar algunos ejemplos de los diferentes países. Tenemos como 4 estrategias principales. Y el primero es eso de tener un enfoque integral. ¿Y qué queremos decir con eso? Primeramente, tiene que ver con eso de que la problemática de la gente pobre y marginalizada es compleja. No es solamente una necesidad de dinero en el bolsillo o comida para satisfacer el hambre. La realidad y la problemática es compleja y por eso necesitamos movilizar todos los diferentes actores y agentes que existen. No basta con nosotros como una organización, hasta no es suficiente solo con la iglesia. Si queremos atacar toda la problemática de la gente, tenemos que buscar todos los posibles actores para cambiar la situación. La problemática tiene características sociales, económicas, políticas, espirituales, y tenemos que ver la situación y la problemática en su complejidad. Y son los valores del reino, la diaconía y la misión integral, que es el fundamento de todo. Y para nosotros es importante que eso no es solamente una idea, la misión integral no es tener 50% de proyectos de evangelización y 50 proyectos de obra social. Es algo que pasa por la persona. Es algo que la integración está en la persona, en reconocer que la persona es persona entera, con necesidades múltiples. Y si queremos tener una respuesta de misión integral, necesitamos que todo el personal de los proyectos, de las instituciones, las organizaciones donde estamos trabajando, tengan esa visión, porque la integración está en la persona, en el reconocer que Dios no solamente ha venido para salvar almas, sino para encontrarse con personas enteras. Y pasa por la persona. Entonces, unos ejemplos. Empezamos en Bolivia, donde ambos, Jürgen y yo, tenemos nuestra trayectoria de ahí y hemos sido formados con el trabajo en Bolivia, yo creo. Tenemos muchos proyectos integrales en el área rural como también en el área urbana. Y aquí de una comunidad donde en su tradición aymara siempre hay el aptapi, donde se reparte comida, donde cada uno pone algo y se reparte entre el grupo. Pero el punto de partida de los proyectos integrales es la organización comunitaria. Y cuando hacemos proyectos integrales, lo más importante para nosotros es que la gente, ellos son los expertos de su realidad. Y necesitamos que exista una organización comunitaria, una movilización comunitaria, para que ellos mismos sean los que definan sus necesidades, sus prioridades. Y a partir de eso, ellos definen qué tipo de componentes debe tener el proyecto, a qué tipo de necesidades debe responder el proyecto. No se viene con un paquete ya definido de tiene que haber
tales y tales componentes, pero parte de la organización comunitaria. Y trabajar en la capacitación de las organizaciones comunitarias es una de las cosas más importantes que hacemos, yo creo. Porque ahí se forma la capacidad de negociar, de reunirse, de dialogar, de desarrollar proyectos, etc. Uno de nuestros desafíos es de que a los donantes en Noruega es más difícil vender capacitación organizativa. De que los niños necesitan educación o que un pueblo necesita agua, la gente entiende. Pero de la capacitación organizativa es el punto de partida para lograr las otras cosas. Pero de ahí surgen necesidades de educación. En el área social, vemos que en los proyectos integrales hay la parte de desarrollo humano, la parte social que tiene que ver con salud, educación, agua, saneamiento básico, ese tipo de necesidades. Y hay la parte económica productiva. Para los países pobres vemos que de parte de la cooperación internacional, en general hay más apoyo para la parte social. Pero para que el desarrollo sea sostenible, también necesitamos fomentar la parte de desarrollo económico, productivo, para que la gente tenga su ingreso y puedan sustentar un sistema de desarrollo. Agua. Recuerdo cuando visité esa comunidad, uno de los líderes, un hombre de 70, 80 años, ha debido ser 80 años, un viejito. Había vivido en esa colonia en Caranavi por 60 años y cuando se abrió la llave inaugurando la posta de agua, lloró, porque fue la primera vez que había agua segura para esa comunidad. Y ustedes saben cuán importante es para la salud, para la vida misma de las personas, eso de tener acceso a agua. También visité un proyecto de agua en las Filipinas y viendo cómo cambió la vida diaria de la gente. En vez de caminar 2 horas de ida, 2 horas de vuelta todos los días, llevar la ropa ahí a la playa para poder limpiarla ahí, podían tener agua cerca de sus casas, podían regar sus verduras y realmente el acceso de agua cambia la vida. Entonces es un ejemplo de cuando ese comité local de la comunidad ha definido sus necesidades, han dicho que sí, agua es lo que necesitamos aquí ahora. Y también la parte económica. Aquí unas mujeres que están cultivando flores para vender en el mercado y conseguir su ingreso. Otro ejemplo de Liberia, donde hace 1 año y medio hemos iniciado un proyecto de educación construyendo escuelas. Hemos visto que en ese país, sí, o en todo lugar, se necesita la colaboración de muchos diferentes actores. Liberia es un país que recientemente ha salido de muchos años de guerra civil. A partir de 2005, 2006, ha habido una situación más estable. Tal vez recuerdan que el año pasado la presidenta de Liberia fue una de 3 que recibió el Premio Nobel de Paz, Ellen Johnson Sirleaf, y el año pasado ganó las elecciones presidenciales por segunda vez y hay un nuevo turno. Entonces hay relativa estabilidad, pero todavía con bastantes fuerzas de las Naciones Unidas
y cierto temor en la población de qué va a pasar el día que se retire. Pero hay una necesidad increíble en cuanto a la educación. Existe infraestructura solamente para la mitad de los niños, para que entren a la escuela. El 35% de niños en edad escolar están yendo a la escuela. Puede ser, eso fue datos de hace 12 años atrás, puede ser que está, creo que está creciendo. Pero hay una necesidad de educación. Recuerdo visitando una de las escuelas, salimos y un chico con su, ¿cómo se llama? Lo que tienen los médicos así para estetoscopio. Tenía eso colgado y decía, yo quiero ser médico. Y otro chico, yo quiero ser presidente. Y hay... realmente es muy animador escuchar, especialmente a las chicas, con Ellen Johnson Sirleaf como la primera presidenta mujer de África. Entonces, escuchándoles a ellas decir, si Ellen pudo, yo puedo. Eso es, realmente lo escuchas por todos lados. Si Ellen pudo, yo puedo. Yo voy a estudiar, yo voy a salir adelante. Entonces, a pesar de las dificultades que están viviendo, hay un espíritu de esperanza, de que las cosas están yendo a lo mejor. Para trabajar con educación en Liberia, con esas necesidades enormes, necesitamos trabajar con el Ministerio de Educación. Entonces aquí estuvimos con el ministro de Educación, que está firmando también un convenio donde ellos se comprometen a mandar los profesores. Nosotros colaboramos en la construcción de las escuelas y con la capacitación de organizaciones de padres de familia, pero ellos son los que ponen los profesores. Y cuando hablamos con el ministro, él nos comentó, y eso fue hace 2 años atrás, ahí dijo que recién había salido la primera promoción de la educación para profesores en 20 años. Salió en mayo 2009, salió el primer grupo y el anterior era en 89. Entonces, por la situación de guerra civil, 20 años que no han educado profesores. Se pueden imaginar la necesidad que existe. Y entras a las aulas y hay chicos de 16 años y de 6 años, 7 años en la misma aula porque ambos necesitan aprender a escribir y leer. Porque ha habido un tiempo, un lapso donde no han tenido acceso a la educación y están con el gobierno tratando de desarrollar estrategias para que esos jóvenes ya más grandes puedan pasar por un proceso más acelerado para tener la educación. Trabajamos también con la Iglesia Metodista y aquí con su obispo. La Iglesia Metodista tiene una trayectoria de más de 100 años en la parte de educación en Liberia. Una de las cosas que me ha impresionado ahora con la Iglesia Metodista en ese proyecto es de que por todos esos años han tenido colegios particulares, con la cruz y la llama, con su sello de metodistas, con sus escuelas metodistas. Ahora ellos están trabajando y apoyando escuelas y colegios comunitarios, donde no son los dueños, no pueden controlar, están soltando el control del proyecto diciendo que es para la comunidad. Pero ponen
de sus recursos, de su experiencia para el bien de la comunidad. Necesitamos del gobierno, necesitamos de la iglesia y necesitamos de los líderes tradicionales en la comunidad. En Liberia, en esas áreas rurales donde estamos trabajando, hay una costumbre de escuelas de bosque, una educación tradicional y donde hay bastante tensión con lo que es la educación occidental, digamos, lo que viene ahora en los colegios formales. Hay una educación tradicional donde los chicos y las chicas pasan por ciertos ritos, están viviendo en el bosque por un año y para que las familias envíen a sus hijos a la escuela, necesitamos también el apoyo de los líderes tradicionales. Que ellos también promuevan la educación y dan su visto bueno. Y necesitamos de la comunidad en su conjunto, de que juntos movilizan esos esfuerzos para construir los colegios y juntos pongan esa presión social saludable para que cada familia envíen a sus hijos a la escuela. Y son ellos que buscan la arena, las piedras para la construcción. Y son ellos que también hacen la contabilidad del proyecto. Y yo creo que cuando hablamos de empoderamiento, no nos podemos escapar de que el que tiene plata, el que tiene el dinero, tiene el poder. Si no dejamos a la gente manejar el dinero, es empoderamiento hasta por aquí nomás. El tener el control también sobre los recursos económicos es parte del proceso de empoderamiento. Y aquí en ese pueblo hay gente que tal vez tienen 2, 3, 4 años en la escuela, no son contadores profesionales con su MBA, pero aprenden sistemas de contabilidad sencilla. Ellos mismos establecen sus mecanismos de control social para evitar la corrupción y son ellos que implementan el proyecto. La segunda línea de acción o de nuestra estrategia está relacionado a la participación, el poder de decisión y la apropiación, de ser dueños de los proyectos. Y creo que es en nuestra filosofía de la Misión Alianza, realmente es nuestra convicción de que debe ser el grupo meta, los mismos beneficiarios que son los dueños del proyecto. Son los que deben tener influencia y el poder de decisión en los proyectos. Son estructuras demasiado grandes, demasiado pesados, demasiado ajenos para la iglesia o para la comunidad de manejarlo. Entonces, un principio importante para nosotros es de que desde el principio debe ser de la comunidad. Y las estructuras, el tamaño, tienen que ir al par con la capacidad estructural de la misma comunidad, del mismo grupo meta. Para que no haya ese momento donde hay que entregarlo. Porque es de ellos desde el inicio. Y es el grupo meta que es sujeto de su propio desarrollo. No es algo que venimos dándoles. Aquí vamos a venir con su desarrollo. No son objetos para nuestros proyectos, sino sujetos de su propio desarrollo. Lo que decíamos, que no llegamos a comunidades vacías, ya existen recursos.
eso de que sean ellos que son los dueños desde el principio, tiene que ver con la sostenibilidad del proyecto. Una parte es la sostenibilidad económica, de que sea posible seguir adelante con el proyecto, pero tal vez aún más importante o igual de importancia es la sostenibilidad organizativa, de que el proyecto tenga estructuras que sean pertinentes para llevar adelante el proyecto. Y como decíamos, empoderamiento de verdad también en el área económico. Y yo creo que eso casi en todos lugares hemos visto que es un desafío. Lo estuvimos hablando con la organización en Ecuador también hace un mes, 2 meses atrás. Trabajan con grupos de la comunidad, llevan adelante proyectos, pero les falta dar un paso más en soltar el control económico y entregar eso a la comunidad. Porque el que maneja el dinero tiene poder. Un ejemplo de Ecuador mismo, donde recién estuvimos. Visitamos a 3 diferentes grupos bastante nuevos. Y 3 de ellos eran, 4 grupos y 3 de ellos eran nuevos clubes de fútbol. Habían trabajado con la Misión Alianza tal vez 3, 4 meses. Pero una de las cosas que más me llamó la atención fue que decían que después de empezar a reunirse como comunidad, había bajado la incidencia de violencia y crimen en su barrio. En Ecuador estamos trabajando en Guayaquil, en las zonas marginales de Guayaquil, una zona urbana, y tiene muchas de las mismas características que las áreas de las favelas aquí, ¿no? De invasiones, personas que no tienen los derechos de tierra o de su propiedad, áreas muy violentas, con un alto índice de crimen, de violencia. Pero el mismo hecho de empezar a reunirse hace que baja la incidencia de violencia. Aún jugando fútbol, movilizando a los padres de familia, dándoles cursos de ser entrenadores de fútbol y jugando con los niños para que hagan otra cosa. Y nos encontramos con esos 2 chicos hace poco. Y el facilitador de la Misión Alianza nos contó de este chico que hace unos meses atrás, cuando llegó a esa zona, y no habían querido entrar a esa zona porque era demasiado peligrosa. Ese chico estaba tan drogado y queriendo sacarlo con machete. Ahora, esos 2 chicos habían recibido capacitación para ser entrenadores de fútbol. Y estaban ahí con los chicos. Y son resultados después de muy poco tiempo. Ya existen cambios. Para un proceso realmente de transformación, sí se necesita más tiempo, pero aún con esas pequeñas iniciativas de solo empezar a reunirse, tiene un impacto en la comunidad. Y algo que ha sido interesante en Ecuador y Bolivia es que han estado trabajando muy sistemáticamente una metodología donde en Ecuador usan la imagen de un árbol para cuando trabajan con grupos comunitarios. Están usando esa imagen de un árbol para visualizar las diferentes etapas del crecimiento de la organización comunitaria. Empiezan con la preparación del terreno. La segunda etapa es la semilla.
Luego las raíces. Después tallo. Y vienen los frutos en la última etapa. Creo que hay una etapa más por ahí, pero ya se me ha ido. Pero una de las cosas importantes en su trabajo de sistematizar ese rol del facilitador de procesos sociales, para mí ha sido de que para cada etapa están tratando de describir cuáles son las características, qué es lo que debe saber hacer la comunidad en esa etapa. Al principio, con preparación de terreno, en semilla, la intervención y el rol de la Misión Alianza es fuerte. La comunidad es bastante débil, pero con el proceso crece la capacidad de la organización local y baja la influencia o el peso, la presencia de la Misión Alianza. Pero para pasar de una etapa a otra, entonces están tratando de describir qué es lo que ya ha aprendido la comunidad, quiénes dirijan las reuniones, quiénes toman esa iniciativa, ya hacen un proyecto de semilla, así. Y ese cambio de estrategia, para mí, una de las cosas más fundamentales es de que vuelcan la forma de ver las cosas. En vez de pensar en qué actividades vamos a hacer nosotros, su enfoque es qué es el aprendizaje, qué es la capacidad en la comunidad. Claro, quieren hacer actividades de calidad, pero lo más importante no es cumplir con nuestras actividades, pero es monitorear la capacidad de la comunidad. ¿Cuáles son los resultados en la comunidad? Y ajustar su propia intervención con lo que es la capacidad de la comunidad. Y yo creo que ese enfoque una visión más clara de buscar frutos, buscar los resultados en la comunidad, buscar los cambios, eso les ayuda a hacer un trabajo más eficiente, de ir progresando, no solamente pensando en sus propias actividades, sino pensando en el aprendizaje y el desarrollo, el crecimiento de la organización comunitaria. Entonces, yo creo que puede ser, o ya han escrito materiales, hay una sistematización de esa experiencia y son cosas que se pueden compartir aquí también. Espero que por lo menos eso sea algunos vistazos de qué es lo que se hace en los diferentes lugares. El tercer área de estrategia está relacionado a lo que es dignidad y derechos. Cuando hablamos de la diaconía, yo creo que, dejamos que se sienta. Cuando hablamos de la diaconía, muchas veces escogemos las historias bíblicas, los textos bíblicos y las imágenes que tienen más que ver con la caridad, con la compasión, con la benevolencia. El buen samaritano, por ejemplo, de cómo respondemos a eso. Pero para mí fue la anterior visita aquí en Brasil, hace 4 años atrás, cuando teníamos unas ponencias de René Padilla, donde nos dio unos estudios bíblicos sobre la justicia del Antiguo Testamento, que realmente me llamó mucho la atención viendo que tenemos que incluir esa parte de derechos de la justicia como una parte integral de la diaconía. Y justo hemos escogido ese versículo de Miqueas 6:8 como un lema para la Misión Alianza. Y creo que encaja
lo que queremos hacer con eso. Dice, ya no, sí, no, lo que el hombre, el Señor te ha declamado que es bueno y que espera Jehová de ti. De amar misericordia, de hacer justicia y de andar en humildad con tu Señor o con tu Dios. Y tiene esos dos aspectos de la misericordia, del amor por las personas, de sentir con la gente. No es algo así puro académico, no es algo fríamente calculado, sino es esa compasión con la gente, sentir, sufrir con ellos, llorar con ellos, reír y alegrarse con ellos, por un lado, y por otro lado, la parte de hacer justicia. Yo creo que la justicia sin la misericordia llega a ser algo demasiado frío. 6:8, Miqueas 6:8. Y la justicia sin la misericordia, sin la compasión, es demasiado frío. Pero la misericordia y la compasión sin la justicia fácilmente llega a ser algo que solamente trata los síntomas de la pobreza, de la miseria. Necesitamos de las dos cosas. Entonces, como estrategia también vemos que eso es un área donde queremos hacer algo. Y algo ya se ha hecho, pero es un área donde como organización queremos fortalecernos, queremos crecer en eso de tener incidencia política, lo que hablamos ayer con lo de las redes, de influir también en las estructuras, de desafiar los sistemas que mantienen a los pobres y a los marginalizados en su situación de miseria. Entonces es algo más que la benevolencia, es algo más de solamente nuestros actos de caridad. Incidencia pública y diálogo y democracia. A veces la incidencia pública o la abogacía puede llegar también a ser algo que más fomenta el conflicto. Sí hay el momento donde hay que confrontar y donde hay que desafiar, pero creo que como creyentes también tenemos una responsabilidad de fomentar el diálogo. ¿Otra palabra mejor? ¿O no? Yeah. Entonces, el diálogo también es parte de nuestra estrategia. Y unos ejemplos de eso. En la China trabajamos con personas discapacitadas y ustedes saben que el tema de derechos humanos es un poco sensible, es algo difícil trabajar con el gobierno chino. Pero por diferentes circunstancias, el área de derechos de los discapacitados ha sido una forma suave de acercarse a lo que son los derechos humanos en la China. Creo que era el hijo del anterior primer ministro que tenía algún tipo de discapacidad. Y por eso China es uno de los países que ha ratificado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Discapacitados. Y lo ratificó antes de Noruega, por ejemplo. Entonces, el trabajar con los discapacitados ha sido una forma de velar por los derechos humanos de un grupo que es muy marginalizado. Una de las cosas interesantes de este proyecto en la China es de que, claro, China es un país enorme. Decimos que Brasil es un continente, pero cuando pensamos en la población de China es
mucho más todavía. Y la Misión Alianza es una entidad así pequeñita en ese mundo enorme. Pero en ese proyecto trabajamos con estrategias diferentes. Por un lado, con universidades en conseguir un currículum estandarizado para fisioterapeutas y terapia ocupacional. Sí. Entonces, sé que por lo menos ya se ha logrado ya lo de terapia ocupacional, de ponerse de acuerdo de un pensum para el tratamiento de niños o seguimiento a los niños con parálisis cerebral. Entonces, ¿cómo puede ser que una organización chiquita como la Misión Alianza tenga una posibilidad de influir en el pensum a nivel nacional de la China? No es tanto por nuestro conocimiento propio de nuestra pequeña oficina de la China, pero hemos estado en una posición con contactos, con relaciones, donde hemos tenido el privilegio de ser catalizador, de lograr que la gente se sienta en la mesa y esa organización estatal de la China de los discapacitados, CDPF, a nivel nacional, se han sentado con los de la universidad. Hemos tenido contacto con universidades en Noruega que también trabajan en esa área y se ha logrado trabajar en ese nivel estratégico donde nuestro pequeño granito de arena pueda lograr tener un impacto bastante grande. Al mismo tiempo, trabajamos como de ese proyecto donde están las niñas, en desarrollar modelos de habilitación a nivel local en áreas pobres. La tendencia en la China es la centralización de enviar a todos los niños a los hospitales en ciudades grandes o no hacer nada. Pero la idea del proyecto ha sido de crear modelos de cómo se puede dar un seguimiento a esos niños a nivel local, muy cerca al lugar donde ellos viven, capacitar a los padres. Claro, esa es una enfermedad que no tiene su tratamiento, no van a dejar de tener parálisis cerebral, pero entonces tiene que ver con una habilitación, un apoyo para que puedan desarrollar sus capacidades y vivir en una forma donde participan en la comunidad, son parte integral de la comunidad y puedan desarrollar sus potencialidades. Entonces es un proyecto donde se trabaja a nivel estratégico como también a nivel local, con esos modelos locales. Y el deseo es de que a partir de esos modelos se genera ejemplos que se puedan replicar en otros lugares. Y es una de las... Claro, hay muchas desventajas de trabajar en países comunistas como China y Vietnam, donde tenemos el control del gobierno, así. Pero una de las ventajas es de que tienen una organización increíble. Y si se logra algo, hay cualquier potencial de multiplicarlo, porque existen los sistemas. Y así lo mismo en Vietnam, donde también trabajamos con esos centros de apoyo para niños discapacitados. Se han creado modelos donde vienen de todo el país para aprender de su experiencia y se está replicando. Entonces, con nuestra poca experiencia, poco conocimiento, poca infraestructura, se puede lograr. Si entramos en el lugar donde tenemos el mayor apalancamiento, puede haber un efecto, un impacto más grande, que va más allá de nuestro proyecto local. Creo que es lo que hemos hablado con Bebeto también en esos días, cuando buscamos ahora cuál va a ser la estrategia del trabajo en Brasil de aquí en adelante. Reconocemos que
nuestro presupuesto es limitado, los recursos es limitado, tenemos un escritorio pequeño aquí, pero ¿cuál es el lugar estratégico? ¿Cuál es el punto de apalancamiento para que lo que hagamos tenga un efecto en las iglesias, en las comunidades, que pueda dar como cuando se suelta una piedra en el mar, cuando haya esas ondas que van creciendo. Pero también el trabajo con discapacitados para nosotros ha sido un área de trabajo donde podemos abogar por un grupo bastante vulnerable. Y si eres pobre y discapacitado, doblemente vulnerable. Es un área de trabajo donde podemos compartir también sobre el valor de cada ser humano que Dios ha dado a cada uno por igual. Entonces, también una oportunidad de transmitir cuáles son nuestros valores en cuanto a las personas. Una imagen de Camboya, un país lindísimo, tiene sus riquezas, tiene su cultura, sus tradiciones, una historia increíble, pero también tiene una historia bastante negra. No sé cuánto conocen de Pol Pot y del, no sé en español, Khmer Rouge. Khmer Vermelho. Vermelho, yeah. Rojo. Rouge en francés. Esto era una escuela. En 74 con Pol Pot, toda esa infraestructura de escuela, de aulas donde los niños se habían sentado para aprender a leer, a escribir, a desarrollarse, fue convertido a un lugar de tortura, en medio del centro de la ciudad. Y durante 5 años mataron a miles y miles de gente. En total se calcula que 1.8 millones de personas murieron en ese periodo. Y entras ahí y tenían esa bestialidad de documentar, sacar fotos de cada uno de las víctimas antes de matarlos. Niños, jóvenes, hombres, mujeres que fueron matados. Una época de 5 años y luego Camboya pasó también por un tiempo de guerra, con conflicto con Vietnam, donde hasta mediados de los 90 más o menos, con bastante inestabilidad y conflicto. Durante el régimen de Pol Pot, mataron a 70% de la población educada o profesional. Una de las cosas que hacían era tocar sus manos, porque era una revolución campesina en un sentido. Claro, Pol Pot había estudiado en una de las mejores universidades de Francia, en Sorbonne, pero quería devolver el poder a los campesinos y sacarlo de la élite intelectual de las ciudades. Entonces tocaron las manos de las personas. Si tenías manos suaves, y los que sobrevivían eran los que con manos duras que habían hecho trabajo físico, ¿no? Una cosa es que mataron a la gente, mataron a todos los profesores, la gente profesional del país, o el 70%, pero también sacaron las personas de la ciudad al área rural, y en el área rural sacaron las personas de un lugar y los cambiaron a otro. Entonces, robando a todo el pueblo de todo su ligamento social. Todo lo que hace, lo que produce, que confiamos en nuestros vecinos, de que somos una comunidad, ha crecido o hemos crecido juntos, existe la confianza entre nosotros.
y de robar el país de todo este capital social. Es un crimen también que tiene efectos por muchos más años más allá del conflicto en sí. Lo mismo con lo de matar a todos los profesores. Visitamos a un colegio con casi 60 alumnos. Tenían 8 profesores, el director y el bibliotecario. De los 10, 2 habían terminado 12 años de colegio o de escuela y colegio. Ninguno con una profesión pedagógica. El resto de los 8, tal vez con 4, 5, 6 años de escuela. Estaban los alumnos ahí, 4º año, y todavía en realidad no habían aprendido a leer. Podían copiar de la pizarra, pero no había una preparación pedagógica para que realmente aprendan. Y al mismo tiempo, me he encontrado con algunos viejitos, unos ancianos que en medio de esa situación tan terrible tenían tanta pasión por darles a los niños una oportunidad de aprender. Entonces, debajo de los árboles han hecho sus escuelas. Cuando estuve ahí en mayo, nos hemos encontrado con un abuelo que era parte del comité de padres de familia. Tenía 17 nietos en el colegio y era el que, si los niños dejaban de asistir a la escuela, él fue casa por casa a hablar con los papás de los demás. Entonces, han pasado por una historia terrible, pero existen también personas con ese compromiso de sacar adelante a ese país. Una de las cosas que pasa en un país que ha vivido tanta trauma y donde hay tanta desconfianza por todo el régimen de Pol Pot, entonces había una desconfianza total con tu vecino porque no sabía si te iba a denunciar o si te iba a traicionar. Entonces, una desconfianza total. Eso afecta a una comunidad. Y también el no poder expresar tu opinión hace que tu forma de solucionar conflictos en general va por la violencia. Hay tanta frustración, tanto sentimiento, experiencia y traumas reprimidas que causa y tienen índices de violencia intrafamiliar muy altos. La organización con quienes trabajamos aquí en Camboya han hecho un trabajo de diálogo, de reconciliación y de paz en las comunidades, con los comunarios, con los representantes del municipio y con la policía. Entonces son las autoridades, las personas y con temas de cómo podemos resolver conflictos. Y realmente una de las cosas que a mí me anima es escuchar en sus informes de que con esas iniciativas está bajando el índice de violencia intrafamiliar increíblemente. Hay menos mujeres que están abusadas, pegadas, menos niños abusados. Trabajar en el diálogo, en la reconciliación a favor de la paz realmente es un tema importante y donde tenemos algo como iglesia, como organizaciones cristianas para contribuir. Liberia también es uno de los países post-conflicto, donde también ha vivido más reciente todavía una guerra civil, en total de 13, 14 años de guerra, y a partir de 2005, 2006, más estabilidad.
el año pasado cuando visitamos era justo en medio de la campaña electoral para las elecciones presidenciales y la situación un poco tensa, ver qué iba a pasar. Y claro, realmente a la oposición les ha provocado bastante que la presidenta recibió en medio de la campaña electoral, y los puedo entender también, que reciba el premio Nobel de Paz. Entonces, justo en plena campaña. Conocimos a un periodista que, en este contexto donde la gente no tiene dinero para comprar el periódico, hace un periódico diario por la calle de Monrovia con las noticias así, y donde la gente para ahí para leer las noticias y para levantar temas políticos o de abogacía también, ¿no? Otro. Pero una forma de promover la democracia, la opinión pública, que es importante. Y en esos colegios, yo no había pensado tanto en eso, pero recuerdo cuando estuvimos con la Iglesia Metodista ahí, había surgido un conflicto en uno de los colegios y estaban ya con la presión de actuar muy inmediatamente, porque justo por la trayectoria que tienen también los jóvenes, donde ha habido muchos soldados, niños, que han participado en la guerra, como que en su reflejo natural ante los conflictos, los problemas, es reaccionar con violencia. Tienen una tradición interesante e importante en las comunidades rurales de Liberia de algo que llaman palaver hut, donde debajo de un árbol o de un tipo de techo en la comunidad se reúnen para discutir. Y en los colegios, como parte de ese trabajo de diálogo, de reconciliación, hay una iniciativa de trabajar el diálogo estudiantil también, de cómo resolver problemas, cómo solucionar conflictos en los colegios. Entonces, es parte de esa estrategia de hablar sobre los derechos, de ver o velar por el diálogo. La cuarta y la última estrategia es algo con lo que creo que ustedes se identifican mucho, es la misión integral de la Iglesia, donde como misión queremos fortalecer a las iglesias a través de la formación integral. Claro, el corazón, la característica de la misión Alianza es ese trabajo diaconal y promover la proyección de la iglesia hacia la comunidad. Pero vemos que la misión de la iglesia es más grande. Es algo integral. Tiene que ver con la predicación, la evangelización, la acción comunitaria, el discipulado, su totalidad. Entonces queremos apoyar a las iglesias a ser iglesias integrales. Lo que vemos aquí, lo que comentamos ayer, el milagro de tener a tantas denominaciones sentadas aquí en un solo cuarto. La acción nos une. Nuestro deseo de responder a las necesidades de las personas, las necesidades de nuestro contexto, es lo que nos une. A pesar de nuestras diferencias denominacionales, etc. Pero, ¿y si como misión podemos hacer algo justo para promover esa unión de la iglesia? No en hacer una sola denominación de todo. Creo que vamos a trabajar por la diversidad, pero la unidad en la diversidad. Para que el mundo crea. La unidad, la amistad, las relaciones entre nosotros
tiene sentido, es importante para el mundo de tener un testimonio de unidad. Y queremos trabajar justo en eso de capacitación en la teoría y la práctica diaconal. Y tal vez lo que más se necesita es la práctica. ¿Cómo llevar eso, lo que pensamos, lo que reflexionamos, a algo concreto? Y ahí, para nosotros, el trabajo aquí en Brasil es una de las iniciativas interesantes, donde también vemos que otros pueden aprender de lo que se hace aquí. Quiero contarles la historia de una iglesia local en Camboya. El contexto ahí es diferente, es 97% budista. Los cristianos es una minoría muy pequeña. Pero había un grupo de cristianos en una comunidad rural que decidió empezar a reunirse y a orar juntos. ¿Puedes leer las palabras? Sí, eso no. Dice. Parece embordado, ¿no? Realmente se necesita un cerebro más allá de lo que yo tengo para eso. Pero eran 6 personas que se reunían. Creo que empezaron en 96, 97. No, perdón, 2003. 2003 empezaron en esa comunidad. Y habían pertenecido a una red donde habían recibido capacitación sobre el trabajo comunitario, de desarrollo comunitario, y decidían lanzarse a ver qué podemos hacer nosotros para esta comunidad. Empezaron con una iniciativa de juntar a algunas personas para que juntos podían dialogar sobre qué es lo que necesitamos como comunidad. Y de parte de la pagoda, del templo budista, y algunos de la comunidad, había bastante resistencia y susceptibilidad, porque decían, esos cristianos más buscan sus propios intereses. Van a venir aquí, van a traer división a nuestra comunidad, conflicto, grupos, así. Pero poco a poco se daban cuenta de que no era tan así. Cuando se ha formado un comité a nivel de la comunidad, no eran los de la iglesia que ocupaban todos los lugares de poder. Dejaron que la gente de la comunidad elija su propio comité, donde podían estar los de la iglesia, como no. Aquí el pastor de la iglesia, un joven. Pero en la iglesia empezaron con algunos experimentos de cría de pescados en el patio de la iglesia. El pastor también se lanzó en su pequeño terreno de hacer cultivos o una granja modelo. En la población también hicieron ese tipo de granja modelo, trabajando con variedades o aprovechando el suelo, el terreno de una mejor manera, mejor para el medio ambiente y algo que les rindaba más recursos o alimento. Y poco a poco la gente de la población entonces también empezó a aplicar esas técnicas y se incrementó su seguridad alimenticia. Y la comunidad empezó a apreciar el trabajo de la iglesia. Vieron que no venían para traer separación, conflicto, división, sino que realmente querían ser parte de la comunidad, luchar con la comunidad, soñar con la comunidad, celebrar las alegrías con la comunidad y trabajar a favor de la comunidad. Tenían también un espacio, o en la iglesia abrieron las puertas para apoyar a los niños de la comunidad con sus tareas.
Y del 2003 hasta el 2011, la iglesia creció de 6 personas a 300. En un contexto budista. No ha habido campañas masivas de evangelización. Cuando la gente venía a la iglesia, sí les ha predicado, han desafiado a que entreguen su vida a Jesús, han sido iglesia en todo sentido. Pero yo creo que es esa expresión de una preocupación genuina, de un amor genuino, que atrae a la gente. Porque la gente quiere pertenecer a una comunidad así. Han recibido algo de apoyo para algunas iniciativas, apoyo económico, pero más que todo ha sido con sus recursos propios. Y con la vivencia compartida con la comunidad. No tanto con inversión de afuera, con cosas de mucho dinero, pero en ser personas creativas que se han lanzado a nuevas técnicas de agricultura, de ser personas de confianza, y ha causado un impacto en la comunidad. Unión en la comunidad, mayor seguridad alimenticia de la comunidad y un crecimiento de la iglesia también. El año pasado se hizo una evaluación de varias organizaciones en Camboya que trabajan en el área de desarrollo comunitario con iglesias. Una de sus conclusiones dice que cuando la iglesia se involucró más profundamente con la comunidad, la discriminación y el aislamiento de la iglesia se redujo, la cooperación incrementó y la iglesia creció espiritualmente y numéricamente. Hace algo con la comunidad cuando la iglesia se abre, pero también hace algo con la iglesia. Cuando ya no nos preocupamos solamente por lo nuestro, sino tenemos esa visión hacia afuera, nos cambia también a nosotros. Y es un cambio que nos va bien, nos hace bien. La última parte que quería compartir con ustedes son de algunos temas transversales en nuestro plan estratégico. Hemos dicho que la diaconía tiene que ser lo que es nuestra base, es nuestro fundamento. En un sentido, algunos nos han dicho, no debería ser un tema transversal porque es algo más que solamente un tema transversal, es la esencia. Queremos trabajar en género y queremos trabajar en lo que es medio ambiente. Y les voy a dar algunos ejemplos ahí también. Cuando hablamos de la diaconía, una de las preguntas que queremos hacer siempre es, ¿quiénes son los más vulnerables? Trabajamos como Misión Alianza también en el área de microfinanzas y la institución en Ecuador, que ya se ha convertido a un banco, tiene como 40 y tantos mil clientes. Quieren mantener su identidad diaconal y una de las preguntas que se hacen siempre es ¿quiénes son los más vulnerables? Claro, la idea de microfinanzas es dar servicios financieros a personas que no tienen acceso en el sistema común y corriente, ¿no? Pero ¿quiénes son los más vulnerables? Entonces, una de las respuestas es personas con VIH y SIDA. Porque si vas a un banco, te piden un certificado de salud. Entonces, si tienes o si vives con VIH o SIDA, entonces no te van a dar un préstamo. Representas demasiado riesgo para el banco. Entonces, dar préstamos a esas personas, dar préstamo a personas con discapacidades, a jóvenes emprendedores, ha sido una forma de seguir
manteniendo la identidad diaconal, preguntándonos quiénes son los más vulnerables. Esa foto aquí, la señora con la vaca, tienen unas, como una de las cosas que hacen es un banco de vaca. Tienen diferentes proyectos dentro del área de agricultura, pero tal vez son gente que no son de los más pobres que pueden acceder a eso, porque tienen que tener algún terreno, ¿no? Pero cuando tienen ese banco de vacas donde alguien recibe una vaca, lo tiene hasta que tenga 2 crías, se queda con uno y la vaca va a otra familia y también la otra cría. Entonces, la decisión de quién va a tener la vaca ha sido quién es el más pobre de nuestra comunidad. No quién tiene los mejores recursos o las mejores relaciones con el comité, etcétera, pero el preguntarse, claro, tenemos otros proyectos y gente con más recursos tiene más acceso, pero en ese proyecto, ¿quiénes son los menos privilegiados? Y escogieron a la señora de esa comunidad. Y también personas discapacitadas muchas veces son doblemente o triplemente marginalizadas. También quiero darles un ejemplo de donde realmente durante 12 años hemos trabajado con una comunidad especial en la China. Y que yo creo que ha sido una oportunidad de mostrar esta identidad diaconal. Es una comunidad de leprosos, ¿no? En los 50, 60, había una epidemia de lepra y sacaron a las personas y los pusieron en una comunidad muy lejana, aislada. Viajas por horas por el río, es una pendiente terrible donde han puesto la comunidad. Y es la generación de esa abuela que tenían la enfermedad. Ahora viven 3 generaciones en ese pueblo. Y las dos siguientes generaciones no son enfermos, pero siguen viviendo ahí. La segunda generación no recibían nada de educación. Hay una frustración total de las personas. Realmente es dura la vida en ese pueblo porque es una pendiente donde requiere de mucha labor física de cultivar y con la cantidad de mayores de edad que son discapacitados por la lepra, que sus manos han perdido sus manos, sus pies no pueden caminar. La verdad es que les hace falta la fuerza física para cultivar la tierra, para conseguir suficiente alimento. La tercera generación, ahora hemos trabajado con esa comunidad. Había un profesor con mucha vocación que ha iniciado una escuela en esa comunidad y hay más oportunidades para esos niños. Pero el año pasado fue el primer año que algunos adolescentes jóvenes de esa comunidad lograron entrar en la secundaria en otra comunidad vecina. Porque la cosa es que la gente no quiere tener, por el temor a los leprosos, entonces a una de la tercera generación tienen tanto temor que no quieren admitir a los niños a las escuelas. Entonces ha sido un trabajo de abogacía también, de luchar por sus derechos a una educación. Y ha sido una oportunidad de mostrar respeto a un grupo que la gente ni los quiere ver, no quiere tocarlos, y de como personal, como misioneros de la Misión Alianza, que se han quedado en el pueblo, han dormido ahí, han comido con las personas, han pasado tiempo juntos. Ha cambiado la actitud de las autoridades.
en cuanto a darles nuevas oportunidades. Entonces, ha sido una forma de mostrar el amor de Dios por todas las personas, la dignidad, el valor que tiene cada uno. Y realmente es un grupo marginalizado, vulnerable en esa sociedad. En género, nosotros podemos pensar que lo de género es la moda dentro del mundo del desarrollo y sí o sí hay que tener esto para tiquear y decir, estamos cumpliendo con eso. Pero realmente para nosotros es una convicción. Si queremos hacer proyectos de desarrollo de buena calidad, necesitamos tener una buena comprensión sobre cuál es la situación de hombres y de mujeres. Porque las cosas que amenazan la calidad de vida de los hombres y de las mujeres son cosas diferentes. Y si queremos atacar a lo que realmente es el problema, necesitamos comprender cuál es la situación de la mujer, de la niña, cuál es la situación del hombre y del varón. De la deserción escolar son otras razones, porque las niñas dejan que los varones, ¿no? Y en esa comunidad, recuerdo la primera vez que lo visité, durante los años que estuve trabajando en Bolivia, tenían su reunión de la comunidad en la plaza. Y estaban todos los hombres ahí. Y algunas mujeres sentadas de 1 cuadra, 2 cuadras, sentadas así. Realmente no tenían, claro, si hablabas con ellos, decían, no, pero las mujeres tienen su lugar. Va el hombre a su casa y ahí discuten y ella también opina. Pero no es lo mismo que estar presente en la discusión. De género, donde se ha trabajado con mujeres con un proyecto de cultivo de flores. Entonces, con eso, las mujeres han tenido su ingreso económico. Y hace un par de años, cuando visité el pueblo otra vez y hablamos con los hombres también ahí, decían, cuando empezaron con esto, yo me reía, porque esas mujeres, ¿qué van a tener capacidad de manejar un proyecto? Pero, decían los hombres, ahora no quiero proyectos sin mujeres, porque ellas son capaces de manejar eso. Lo que describen ambos, las mujeres y los hombres, es de que ha cambiado la relación entre ellos. Ahora se ven más como de igual a igual, porque tienen una comprensión mayor de cuál es la carga de trabajo de cada uno. Y los hombres les respetan a las mujeres por traer dinero a la canasta familiar o a la familia, ¿no? Entonces, dinero no es todo, pero es un instrumento importante para cambiar relaciones de opresión, de discriminación, de desigualdad. Y ha sido impresionante ver cómo han sobresalido esas mujeres, cómo han ganado confianza. En algunas iglesias en Ecuador han trabajado también el tema de género. Y en un contexto que es muy similar al contexto urbano donde ustedes están trabajando, una de las cosas que realmente amenaza la calidad de vida o las condiciones de vida es violencia por género. Los hombres que toman, que son abusivos, y una discriminación, violencia, abuso. Y han tenido un grupo de hombres que mensualmente por un año y medio se reunían para hablar qué significa ser hombre en nuestra comunidad. Y ha traído cambios también. Y tenían un grupo con mujeres también. ¿Qué significa ser mujer en nuestra comunidad? Y lo que a mí me ha llamado la atención con ese grupo de hombres es que han estado hablando el tema así a nivel más filosófico, teórico,
pero también han hecho cosas concretas. Han dado curso a los hombres de cambiar los pañales, de mezclar el biberón, ¿cómo se llama? De la leche para los bebés, de mezclar la mamadera, ¿ya? Y el cambiar pañales. Hacer juegos, actividades con los niños. Entonces, han trabajado en ambos, lo concreto, lo muy práctico y también la mentalidad de cómo pensamos, qué significa ser hombre. Y yo creo que ha tenido un impacto en sus matrimonios y en la comunidad. Lo último, el medio ambiente como un tema transversal. Esa es una foto de Vietnam, del río de Mekong. Es uno de los lugares donde trabajamos, donde realmente se siente el cambio climático. El nivel de mar está subiendo y al mismo tiempo son muy dependientes del río de Mekong, que va desde Himalaya hasta el mar de Vietnam. Entonces pasa por grandes partes de China y están construyendo esas, no sé cómo se llama, eso para las empresas entonces se reduce el flujo de agua en el río. Barrages. Y con el crecimiento del agua de mar, entonces significa que entra más agua salada al área. Afecta a sus cultivos, a la pesca de sus fuentes de ingreso de la gente en esta región, donde vive mucha gente. Entonces, uno de los trabajos que tenemos que hacer, viendo la realidad que se vive en diferentes lugares, es crear comunidades más resistentes, menos vulnerables, trabajar para reducir la vulnerabilidad de la comunidad ante esos cambios climáticos. Y lo último ejemplo de eso es cada vez más emergencias. Esa es una foto de las Filipinas, donde había una inundación hace poco. Y es la gente pobre que vive en los barrios más vulnerables. No somos una organización de emergencias o de asistencia humanitaria de emergencias, pero vemos que emergencias cada vez es más parte de la realidad cotidiana de la gente. Entonces, de esa misma forma tenemos que trabajar para fortalecer las comunidades para que sean menos vulnerables. Pensando en Manila como una ciudad grande, no solo se trata de trabajar con la comunidad, sino también haciendo incidencia política, juntándonos con otras organizaciones porque es el gobierno que tiene que ver con tamaño de la tubería de la ciudad, ¿qué se puede hacer para que no afecte tanto? Va a haber más lluvias, va a haber más inundaciones, pero el gobierno también tiene que hacer algo para que no sean tan vulnerables. Bueno, eso era un vistazo de algo de lo que se hace en diferentes partes. Ya acabó.